buscando un reconocimiento primero para poder entregar esta sanación que nosotros sabemos que va a llevar a nuestro pueblo como lo que alguna vez fue el pueblo mexica. Un pueblo limpio, honrado, con el rostro en alto, honrando sus tradiciones, viéndonos a los ojos, sin hacer cosas en lo oscurito, haciendo cosas de rostro a rostro, de corazón a corazón. Hoy, a ustedes hermanos que se dedican a los derechos humanos, les pedimos ese apoyo para que nuestro pueblo otra vez sea reconocido, porque es la única forma en la que vamos a entregar el conocimiento que traemos. Ya nosotros estamos cansados de que se tome nuestro conocimiento y se utilice para fines políticos, otra cosa. como si fuéramos solo un estereotipo ahí parado. Hoy aquí hay herederos de una tradición. Ahí está el maestro Moctezuma, que pertenece a la línea de Francisca Moctezuma. Un servidor pertenece a la línea de Leonor Mariana Moctezuma. Y entonces aquí estamos, ya levantando nuestro rostro y viniendo con toda la disposición para hacer entrega de algo que nuestros ancestros nos pidieron que lo guardáramos durante 9 periodos de 52 años. Ya es el tiempo de entregárselo a este país, ya es el tiempo de entregárselo a cada uno de los habitantes, pero solo si ustedes así lo desean. No podemos obligarlos a que lo tengan, pero también nosotros no podemos ser obligados a guardar silencio. Lo hemos entregado a algunas comunidades y hoy lo queremos entregar a la nación mexicana. Tenga claro, Camati.